Como hacemos cada semana, nos vamos a conversar con la licenciada Iris Speroni para hablar de cuestiones que tienen que ver con la economía, con la marcha del país y, por supuesto, con todo este ir y venir que tiene la Argentina en materia mundial, en materia local. ¿Cómo le va, Iris? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, el gusto de compartir con usted estos minutos y queriendo abordar algunas cuestiones. En más de una oportunidad hemos hablado de que, a diferencia de otros países, Argentina tiene mucho para recuperarse económicamente, productivamente. Y bueno, sobre eso quería charlar un poquito con usted, cómo está viendo la cuestión productiva, pero también hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la generación de energía, con la generación de gas, incluso también con algunas de las explotaciones, como es la cuestión del litio. ¿Cómo lo está viendo el panorama? Creo que las limitaciones para que Argentina crezca y Argentina tenga pleno empleo son todas internas. En este momento, esto me lo han escuchado decir antes, tenemos un ciclo internacional propicio y beneficioso para la Argentina, donde muchas veces la limitación de lo que nosotros vendemos es nuestra capacidad de oferta y no la falta de mercado, más allá de que exportar es un ejercicio y uno tiene que aprender a comercializar y a ver qué es lo que quiere cada cliente y aprender a preparar las cosas para cada cliente. O sea, tiene sus bemoles, no es que uno produce y coloca. Pero, dicho esto, me parece que las limitaciones en general vienen de nuestra parte y no de la voluntad del exterior de comprarnos nuestras cosas. Entonces, bueno, en ese contexto yo creo que si se administrara un poquito mejor, no bien, ni siquiera digo bien, un poquito mejor la cosa pública, tendríamos grandes oportunidades para exportar y eso se traduce en términos de más trabajo y mejores salarios, porque a veces es muy difícil explicarle, qué sé yo, a un docente, a un enfermero, a un, no sé, a un empleado municipal por qué le conviene que la Argentina exporte, no sé, limones. Piensan que todo eso no les va a llegar nunca, que las cosas llegan por otro lado, y no es así, porque toda exportación tiene una cadena detrás, o sea, uno necesita cartón para las cajas, necesita nylon para las envolturas, con lo cual se pone en funcionamiento toda una maquinaria interna de servicios y de productos. Entonces, bueno, creo que con 2 o 3 medidas administrativas razonables, la Argentina podría estar rápidamente exportando unos volúmenes totalmente diferentes de los actuales, mejores, y dando trabajo a muchas personas y salarios bien pagos. Incluso yo siempre cito el ejemplo de las cerezas, ¿no? Que Chile ha erradicado montes de manzanas para poder generar cada vez mayor superficie de cerezas, porque ha encontrado en el sudeste asiático, en China particularmente, un cliente enorme. Y Argentina tiene mucho para crecer. Simplemente hay que invertir en la región, sobre todo en el sur de la Argentina, allá por los antiguos, la zona de Neuquén, muy buena productora de cerezas, y nosotros podríamos rápidamente tener producción en un par de años y abordar estos mercados que son tan interesantes, sobre todo porque son de clase ABC1 en esos países, que cada vez son mayor cantidad de gente que accede a comer mejor carne, como le está pasando a China, que ya no solamente está llevando cortes de inferior calidad, sino que está llevando muy buenos cortes, y lo mismo con este tipo de frutas que también son accesibles y las busca el mercado de mayor poder adquisitivo en ese país, ¿no? Sí, sí, las cerezas son muy buen ejemplo. Se podría, está bien que en el total de exportaciones del país es muy poca plata, pero en la región son, salvo el oro y la pesca, son las, bueno, la lana también, pero es una exportación que sería un cambio total de la zona, ya lo es y podría serlo mucho más.
Pero bueno, no, el país no le da la infraestructura de transporte que necesitan los antiguos, eso usted en su programa lo ha explicado varias veces, y el tema del tipo de cambio, porque uno para invertir necesita ganar, y para ganar necesita que la gente cobre lo que valen las cosas. Y con eso nomás ya está el dinero para la reinversión en la propia producción y la ampliación del área sembrada. Un caso típico es lo de arándanos, que lejos de aumentar la superficie la hemos retraído. Creo que la clave para mejorar las exportaciones, lo primero es que el productor cobre el precio pleno, que además la política argentina eso lo hace vivir como algo escandalizado. ¿Cómo puede ser que pidan el precio pleno y entonces se rasgan las vestiduras y dicen el costo de vida se va a ir a las nubes y lloran como si estuvieran preocupados por la gente más humilde, que demuestran que no lo están nunca? Pero en realidad es igualar las condiciones a los productores de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil. No se está pidiendo nada que no suceda en los países limítrofes. Estaba viendo los números de exportación de carne aviar de Brasil. Chile exporta más carne aviar que nosotros. Nosotros le vendemos maíz a Chile para que Chile exporte carne aviar. Y esos son miles de trabajos que se pierden y se la pasan diciendo hay que agregar valor. Bueno, si hay que agregar valor, dejen a la gente producir pollos en paz. Y eso no existe hoy. Pero así como uno lamenta todas las oportunidades perdidas y la falta de trabajos bien pagos que eso significa, por el otro lado también uno sabe que con muy poco esfuerzo uno podría estar en una posición totalmente diferente, mucho más beneficiosa para la población y para el país en general. Así que lo que uno tiene que apuntar, me parece ahora que se acercan fechas de elecciones, es ver qué es lo que dicen cada uno de los candidatos. Cuando uno escucha a gente, qué sé yo, como Manes, que dice que va a aumentar los derechos de exportación, y uno se pregunta, bueno, pero siguen con la misma cantinela de siempre. Sí, sí, incluso yo leía en estos días que nada es gratis, ¿no? Nada, las medidas que se toman favorables o desfavorables siempre tienen un precio, ¿no? Y escuchaba el tema de lo que está pasando con las navieras, que ya no quieren cobrar el flete en Argentina, sino que directamente lo cobran en destino porque no están cobrando lo que tienen que cobrar, y ya estamos prácticamente en el mismo estatus que Venezuela de puerto sucio, con lo cual, evidentemente, si esto se revirtiera rápidamente se podrían hacer distintas cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que el objetivo que tiene que tener la Argentina respecto de eso es tener su propia flota. Es un tema estratégico, de la misma manera que tiene que tener autosuficiencia de fertilizantes. Creo que uno debe ser dueño por una cuestión estratégica de toda la cadena. Entonces nosotros tenemos que tener semillas propias, es decir, patentadas por nosotros, por el INTA o por privados, pero argentinos. Uno tiene que ser autosuficiente en fertilizantes y tener excedentes para vender, porque siempre es mejor vender fertilizantes y no vender gas, porque quieren poner una planta para vender gas licuado. Yo prefiero vender fertilizantes y no gas licuado, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Y uno ser autosustentable en los plaguicidas, para eso uno tiene YPF. Entonces uno empieza a ser dueño de toda la cadena, y la cadena termina con el flete. Si Dios no quiera, pero si hubiera un conflicto mundial en el cual nosotros no estemos interviniendo, o sea, un conflicto entre terceras partes. Y bueno, podemos volver a estar sin flota. Ya nos pasó en las otras dos guerras mundiales que nosotros teníamos el trigo, teníamos los clientes y no teníamos los barcos.
ni nosotros ni el cliente, o sea, no llegaba la mercadería. Entonces, la Argentina tiene que tener su propia flota, pública, privada, no sé, extraterrestre, no pasa por ahí, tiene que tener su propia flota. Entonces uno sabe que tiene toda la cadena, desde los agroquímicos hasta flota propia. Pero eso es pensar en grande, pensar el país como un todo, pensar a futuro, y a mí me parece que no pueden administrar hoy las cosas más sencillas como es el valor de la moneda. Después, por otro lado, uno tiene cosas auspiciosas de este gobierno que realmente está tratando de entrar a los BRICS, ahora aparentemente irían funcionarios a China. Bueno, esas son cosas que están bien y ojalá sigan. Si el gobierno se va dejándonos adentro de los BRICS, bueno, yo diría que es un poroto para el gobierno. ¿Qué le significaría a Argentina estar en los BRICS? ¿Jugar en primera? Sí, sí. Hoy el BRICS es el que le quiere pelear la corona al campeón, pero tampoco es un peso, no es un jugador para descuidar, y nosotros no tenemos ninguna chance de ser bien considerados en el mundo occidental, porque nosotros tenemos un conflicto con Inglaterra que no nos deja ser un miembro pleno derecho de Occidente. Sí lo deja Brasil, por ejemplo. Brasil forma parte del G7, Brasil le compró el portaaviones casi regalado a Gran Bretaña. Brasil tiene otra relación, pero no tiene un conflicto abierto con un país de la OTAN. Nosotros sí. Entonces, nuestra situación en Occidente es cultural, porque, bueno, tenemos una excelente relación con Europa y culturalmente, y una más o menos buena relación con Estados Unidos, y ahora pasó a ser un cliente importante nuestro, que no lo era antes, pero nunca vamos a jugar en primera en Occidente. Así que para mí los BRICS es nuestra puerta de entrada al progreso. Como siempre hablamos, ¿no? O sea, ejes sobre los cuales se tiene que trabajar, una Cancillería fuerte, un sistema que permita promocionar las exportaciones, que se tenga que generar las inversiones que se necesitan para poder llevar adelante una mayor producción. Esta cuestión también de lo económico financiero, tener un tipo de cambio que le dé también certeza a aquel que va a poder generar una inversión. Básicamente es generar rentabilidad, porque la mayoría de las inversiones en el mundo, en todo el universo, son reinversiones. Después hay una parte de la inversión de cualquier cosa, ya sea un gallinero en el fondo de la casa o una siderurgia, no importa el tamaño de la inversión, hay una porción que puede ser por crédito. Pero las grandes inversiones de todos los países y de toda la historia, e incluso antes de la existencia del capitalismo, es la reinversión de las ganancias. Entonces, si un sector, que es el sector más dinámico de la Argentina, le quitan la rentabilidad, no tiene excedentes para reinvertir. Por eso se está cayendo a pedazos el Valle del Río Negro, porque uno tiene que estar reinvirtiendo, qué sé yo, hay plantaciones que las tendrían que plantar todas de nuevo. Pero si la rentabilidad que tienen es para cubrir los gastos corrientes, no hay margen para invertir. Lo mismo con el riego. Tendría que haber estado riego en toda la pampa húmeda, pero porque tenemos temporadas secas cada tantos años, o sea, cada tantos años hay una seca. Pero bueno, si la rentabilidad se la queda todo el Estado, bueno, y después el Estado se los da a los amigos, pero esa es otra historia. No le queda la rentabilidad al productor de lo que sea para reinvertir en lo propio. Entonces, la base
de crecer en un país es que a la persona que trabaja le quede su propia rentabilidad. Eso es, tanto para un obrero de una fábrica, que le quede excedente para construirse su casa, comprar un terreno, construirse su casa, como para un productor agropecuario. O un comerciante tiene que poder aumentar su stock, si no, solo gana para pagar la luz y pagar los sueldos. Y entonces las cosas empiezan a caerse a pedazos. La última, Iris, la semana pasada la vicepresidenta planteó que el campo no da mucho trabajo y que los sueldos no son buenos. Yo estuve mirando ahí algunas estadísticas que me parece que no son así, ¿no? Yo no sé si de pronto estaba mal informada, pero hay una generación de trabajo muy importante en el sector agroindustrial de la Argentina. Ella es la vocera, y lo fue durante todo su gobierno, de una ideología que se imparte, por lo menos en la UBA, que es donde yo estudié, por un sector que digamos, técnicamente ellos se autodenominan estructuralistas, que básicamente sería la ideología dominante de los radicales, que viene de antes, parte viene de la CEPAL y de Prebisch, y bueno, la CEPAL fue un organismo organizado por Estados Unidos para América Latina después de todos los golpes de Estado en los distintos países en la década del 50. Y bueno, es la ideología de los radicales, en el cual lo que ellos postulan es que hay que sacarle la plata al agro, porque el agro no da trabajo, el agro es retraso, es extractivo, es producción primaria, y para eso dárselo a, bueno, subvencionar a los industriales. Por ejemplo, a de Mendiguren, por ejemplo, a la industria farmacéutica argentina, como fue el gobierno que le dio plata a Sigman para que haga vacunas. Bueno, eso fue tomado por quienes se han beneficiado de tomar dinero del Estado por décadas. Entonces es una ideología muy protegida dentro de la universidad, al punto de que en algún momento se ralió a todo profesor que pensara distinto. Es la ideología dominante de la Universidad de Buenos Aires. Y después, por extensión, de La Plata, de la Universidad de Itela, en el cual el campo hay que sacarle todo. Que es mi vieja teoría de que el país tiene una ideología dominante en todos los partidos mayoritarios que se llama Vivamos Todos del Campo. Que sale de todo esto, ahora fui algo que no escribí antes, pues muy técnico y es medio aburrido, de dónde sale todo esto. El estructuralismo es una corriente de pensamiento económica que está en la Argentina y en Brasil y nada más, y Brasil lo tiró a la basura hace varios años, digamos. Por eso Brasil creció enormemente a partir de Lula, no de la mano de la industria, que se quedó relativamente atrasada, sino de la mano del campo. El gran salto económico de Brasil fue cuando Brasil dijo abracemos al campo, porque el campo después pide químicos, el campo pide maquinaria, el campo pide todo, y empieza a haber otra calidad de vida, que es lo que le pasó a Brasil. Y estos se quedaron en eso, pero bueno, ¿cuál es el tema y por qué les conviene quedarse? Porque mientras dure este esquema, mientras la Argentina no dé el salto que dio Brasil, de decir, bueno, basta de subsidiar a la industria, abracemos el campo como motor de la economía, mientras se mantengan como están, ganan mucha plata, porque le sacan todo el excedente al sector agropecuario
y se lo reparten entre ellos. Entonces el país no crece porque la industria no crece, la industria del calzado no crece, la industria textil no crece, tenemos aluminio y exportamos y todo, pero bueno, es lo que hay. Y el campo puede crecer poquito porque le sacan todo el excedente, que es lo que se podría reinvertir y crecer. Y ella está muy cómoda, creo, la Presidenta de la Nación, escuchando esa campana, porque por un lado le autojustifica lo que ella hizo en sus 8 años de gobierno, y por el otro lado la hace congraciarse con los sectores pseudoempresarios que se benefician de esquilmar al gobierno, de turno, ¿no? No es el gobierno de ella, fueron todos los gobiernos de turno, con Macri siguió igual. Y por el otro lado hay toda una cantidad de gente que está dentro de su grupo político, que son profesores universitarios o gente asociadas a la intelectualidad de las universidades sociales, económicas, etcétera, que tienen esta ideología como ideología madre. Entonces, en algún punto para ella es jugar sobre seguro, porque ella los votos del campo no los va a tener, y escucha algo que mucha gente ya está acostumbrada a escuchar. No sé si tiene una explicación larga, pero... No, es así, es así. Pero detallada. Lo que tiene que entender la gente del campo que se sintió muy ofendida por lo que ella dijo, no sé por qué, porque no es la primera vez que lo dice, es que hay que entender que es ese político o cualquier otro político lo que hacen es ser la voz de una postura económica. No es que lo diga Cristina Fernández o Manes, no importa quién de los dos lo diga, porque en el fondo dicen lo mismo. Cuando Manes dice quiero aumentar los derechos de exportación, está diciendo lo mismo que Cristina Fernández. Le puedo seguir sacando a ellos, total, son 4 empleos, con lo cual no me va a afectar en los votos, y además son mala gente porque pagan malos salarios. Lo que en el fondo le están diciendo es, le están hablando a todos los que son los receptores de subsidios. Le están diciendo, pongan plata en mi campaña electoral, porque yo voy a seguir sacándole a Josecito para dárselo a ustedes. Ese es el mensaje de Cristina Fernández. Y lo que tiene que pensar la gente, que es a la cual le sacan el dinero, es a quién van a votar, porque a lo mejor a quien vayan a votar tiene las mismas ideas o el mismo programa de gobierno que Cristina Fernández, que lo dice lo dice en la cara, por lo menos le concedo eso, lo dice en la cara. Le agradezco mucho, Iris, que tenga una excelente semana y la seguimos. Bueno. Iris Speroni, economista, hablando de estas cuestiones, de las oportunidades que tiene Argentina, porque tenemos suelo, porque tenemos clima, porque tenemos un montón de cuestiones que otros países vecinos que hoy les está yendo mejor que a nosotros no lo tienen. Así que será cuestión de poner un poquito de coherencia, un poquito de inteligencia, como dice Iris, dejar de robar un poquito, hacer las cosas bien, que seguramente vamos a empezar a recuperarnos. Pausa, ya volvemos.